Vamos a arrancar como siempre con la revisión pues, de los temas que ha marcado la agenda pública durante la semana y para eso saludo a Javier Tejado. Javier, ¿cómo estás? Hola Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás tú y el auditorio? Bien, contento de verte. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buen domingo, muchas gracias. Un saludo para todos. Para todos, querido Claudio. ¿Cómo estás, Claudio Flores? ¿Qué tal? Un gustazo estar aquí en la mesa de 11. Oye, pues arrancamos con los temas, si te parece. Y Javier, a ver si arrancamos contigo. Hemos dicho aquí que el presidente ha ido construyendo una historia donde la elección del próximo año se va a tratar del juicio sobre el pasado y para eso pues hay algunas historias que ha puesto sobre la mesa. La rifa del avión presidencial, el tema de la consulta sobre los expresidentes, como él la llama, y por supuesto el caso Lozoya. Y en ese marco ahora se suma la colaboración de Rosario Robles que dice: ya estuvo, hasta aquí llegué en la resistencia, estoy dispuesta a colaborar después de 3 meses de cárcel. Y te pregunto, ¿cómo lees eso? ¿Qué significan las declaraciones de Rosario Robles para el juicio sobre el pasado? Que aunque ella dice ni contra Peña ni contra Osorio, es contra Videgaray. Cuéntanos. Bueno, aquí es un tema que a pesar de ser investigaciones que por orden judicial deberían estar selladas, pues están filtrando y por eso nos enteramos todo lo que está pasando. Me parece que la intención de la Fiscalía es nítida. La Fiscalía está armando un caso donde si tú sumas, Lozoya se va contra Videgaray, Emilio Cebadúa se va contra Rosario y Rosario a su vez se va contra Videgaray. De tal forma que tienes ya cuando menos 2 frentes abiertos contra Luis Videgaray y por lo tanto, si Luis Videgaray quisiera, digamos, salvarse al igual que todos los 3 anteriores, pues tendría que pedir criterio de oportunidad y el único que le queda para empinar, como acusar, para tener la calidad de testigo colaborador, testigo protegido, pues al presidente Peña Nieto. O sea, a mí me parece que la estrategia de la Fiscalía General de la República es tender una especie de red de información, de acusaciones que los puedan llevar al expresidente Peña Nieto. Y eso es hacer historia para esta Fiscalía. ¿Lo van a lograr o no? ¿Hay información cierta y sólida que respalde esos testimonios que se han dado? No lo sé. Mucho de lo que ha dicho Lozoya, pues no checa. Pero de que hay una intención, digamos, que se ha perfilado mediáticamente para ir contra gente el sexenio pasado por la Fiscalía General de la República, es un hecho. Ahora, Rosario Robles, pues lo que ahora dice, contradice todo lo que en sus cartas públicas había dicho. ¿Es creíble a alguien que había dicho X cosas y ahora da un salto? No lo sé. Habrá que ver, pero claramente aquí hay una estrategia judicial operada por ahora mediáticamente. Habrá que ver qué sucede. Ahora, sí hay que decir que todas estas filtraciones pueden poner en riesgo el día de mañana meter a cualquiera de ellos a la cárcel, porque se ha violado el debido proceso y la secrecía y la presunción de inocencia. Claro. Pues veremos qué acontece. Rafael, tu lectura. Pues mira, yo creo que aquí ha pasado algo que los rancheros definen, de que estamos en todo este embrollo, estamos mezclando las preñadas con las paridas. Una cosa es lo que el señor Lozoya ha hecho o hizo, y otra cosa es esto que se conoce como la estafa maestra. Si lo que hizo Lozoya incide en el desarrollo electoral de la campaña de Peña Nieto y consiste en haber tomado dinero de Odebrecht para inyectarlo a la campaña y después para financiar la reforma energética, ese es un delito que va por un riel o un conjunto de delitos que tienen que ver algo de cuando el gobierno ni siquiera era gobierno y después cuando ya estaba asentado. Y los delitos por los que se ha imputado a Rosario Robles se cometieron ya en el ejercicio gubernamental. No podía ella haber metido a la Sedesol en un lío de desvío de fondos a través de universidades públicas cuando todavía ni siquiera estaba en la Secretaría. Claro. Entonces yo creo que lo de Lozoya debería juzgarse por sus propias circunstancias y lo de la estafa maestra por las otras. Que los personajes se van a mezclar y las responsabilidades también, eso dependerá mucho no de las delaciones, sino de las investigaciones.
presidentes. Si le vamos a creer más a los delatores que a los fiscales, pues entonces, ¿para qué queremos fiscales? Hagamos una hoguera y a ver quién avienta el primer cerillo y se acabó el problema, que es también un poco lo que quiere hacer el presidente de la República con el juicio a los expresidentes. A ver, vamos juntando leña y cuando alguien pase y aviente la gasolina y otro que le prenda, para que él diga, yo no fui, yo no practico la venganza. Ahora, Claudio, lo que dice Rafael es impecable, pero diría el clásico, tiene razón, no es lo mismo, pero es igual, porque siendo dos casos distintos, como tiene toda la razón, siguen abonando a la misma narrativa que es los corruptos del pasado, y en esto que, como bien dice Javier, parece novela por entregas, rumbo a, por lo pronto, el proceso electoral 2021, si no es que hasta el proceso electoral 2024, depende cómo dosifiquen las temporadas. Exactamente. Yo que creo que estas son las narrativas del combate a la corrupción del gobierno de López Obrador, creo que ahí está inserta, pero a mí me parece que hace muy evidente, digamos, los errores o las debilidades de esta estrategia cuando comparamos estas dos listas de nombres. Por una parte está el tratamiento que se le da a Emilio Lozoya, a Cebadú, a Rosario Robles, a Luis Videgaray, y por otra parte está el tratamiento que se da ante denuncias de corrupción o escándalos, como a la lista donde está Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, Jesús Ramírez, Pío López Obrador, por cierto, recientemente exonerado de facto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto abre tres temas muy importantes. Primero, el tratamiento diferenciado de estos casos, de los casos, digamos, del pasado y de los casos del presente, que parece que también se están dando, le resta autoridad moral al gobierno en este decir de la lucha contra la corrupción. Oro para mis amigos, acero para mis enemigos, parece ser, digamos, la máxima que hay detrás de esta actitud diferenciada para corretear, digamos, a unos y para perdonar a otros. El segundo elemento, sí parece que esta es una causa narrativa, una causa comunicacional, mucho más enfocada en las elecciones del 2021 que en la búsqueda de la justicia o en el resarcimiento del daño al patrimonio de la nación. Me parece que está muy enfocado en un asunto preelectoral que busca modificar el ánimo y la opinión pública en la materia. El tercer elemento le funciona muy bien al presidente para controlar la agenda como tema y enfocar la atención de nuevo en el pasado y no en el presente de malos resultados en materia sanitaria, en materia económica, en materia de control de la inseguridad y de la delincuencia, y tampoco para no ver el futuro que parece incierto. Vemos a un presidente que le gusta el pasado y además un presidente que, a pesar de este tratamiento diferenciado de los casos, pretende darnos lecciones de ética con esta nueva guía ética. Bueno, y vamos a un segundo tema, Javier. Ahorita está el tema de la corrupción, que es uno de los ejes del discurso del gobierno, el combate a la corrupción, pero otro es el de la militarización. Y hay una nota pues, que no termina de materializarse, pero vale la pena comentarla por lo que significaría en sí mismo esto que escribían, entre otros, Mario Maldonado en el Universal, sobre la posibilidad de que el Banco de Bienestar sea de facto asumido por las Fuerzas Armadas, y entonces a las tareas que ya hemos señalado aquí, en construcción de aeropuertos, en construcción de obras públicas en general, el tema de la administración de la seguridad a través de la Guardia Nacional, ya como un cuerpo de las Fuerzas Armadas. En fin, la lista es larga de las tareas de las Fuerzas Armadas. Ahora habría que incorporar esta de ser la institución que nada más y nada menos distribuye los programas de los programas sociales. ¿Cómo ves? ¿Qué significaría en caso de que se concrete esto, Javier? Bueno, nuestro colega de Foro TV, Mario Maldonado, que también está en el Universal, sí tiene luego muchas primicias. No se me haría raro que el Banco del Bienestar cayera siendo ya operado, no nada más construido en las sucursales, sino operado por las Fuerzas Armadas. Y es que ya también el Ejército tiene en el IMSS, incluso el director de finanzas es militar, viene del Ejército. ¿Por qué es esto? Uno, el presidente siempre busca lealtades, pero con el paso del gobierno pues, se está dando cuenta que necesita lealtades y además pues algún grado de eficiencia. Y las Fuerzas Armadas pues son muy eficientes. Y en este caso el presidente ve que le han sido leales. Entonces, dado que los cuadros de Morena pues no existen, dado que muchos de sus funcionarios y legisladores todos fueron obtenidos
pues por adhesiones o incluso legisladores por sorteo, pues no tiene cuadros el presidente. Pues está dando cuenta que una buena escuela de cuadros de las Fuerzas Armadas, y está recurriendo pues a lo que tiene, porque Morena pues claramente tenía activistas, militantes, manifestantes, pero no cuadros para administrar. Entonces el presidente está echando mano de lo que tiene. Entonces, pues no me sorprendería. Ya le dieron los puertos a la Marina, ya le dieron la construcción del aeropuerto, ya le dieron la construcción del Banco del Bienestar, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, en fin, bueno, pues se ve que el presidente piensa que no solamente son leales, sino que son más eficientes de las gentes a que él tiene acceso. Rafael. Pues miren ustedes, yo creo que la multifuncionalidad de las Fuerzas Armadas quedó sellada en el discurso del señor general Sandoval del pasado día 20, en el que él descubrió las 4 áreas de actuación de las Fuerzas Armadas, no solo en la defensa del territorio y la soberanía, la atención de las emergencias, el auxilio a la población, sino también en la construcción de las obras prioritarias y los programas fundamentales de la Cuarta Transformación. A eso se redujo su discurso, a decir, este no es el Ejército Nacional, este es el Ejército de la Cuarta Transformación. Entonces, convertir al Banorte en el Banco del Bienestar, al Banjército, en el Banco del Ejército, en el Banco del Bienestar, a mí me parecería mucho más inteligente que tratar de construir el Banco del Bienestar. Si ya estamos en estas, pues simplemente cambiemos de nombre, entreguemos de su administración a quien ya sabe administrar un banco que ha operado durante muchos años, y así como en algún tiempo del neoliberalismo llegamos a la contradicción de entregarle a la CTM el Banco Obrero, pues ahora tengamos el Banco de las Fuerzas Armadas al servicio de los programas sociales de la Cuarta Transformación, que con eso le estamos dando al Ejército un papel que nunca había tenido, el papel de convertirse en el gran elector para 2024. Claudio. De acuerdo, solo 2 anotaciones importantes sobre este asunto del Banco del Bienestar. Construir 2.700 sucursales y repartir 10,000 millones de pesos en apoyos de programas sociales, pues es algo que al menos yo creo que no habíamos visto al ejército haciendo esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues de nuevo refleja esta visión del presidente sobre el ejército. Todo lo hace mejor el ejército. Y me parece que esto que plantea Javier es una pieza bellísima de capacidad y lealtad. Pareciera que los cuadros de Morena o tienen capacidad pero no lealtad, o tienen lealtad pero no capacidad, y entonces sí parece que el presidente encuentra una institución en la cual apoyarse en términos de capacidad, lealtad y yo diría honestidad, que es otro ángulo que ha destacado el presidente en esta materia. ¿Cómo cierra esta obsesión presidencial? Me parece que hace evidente que tiene mucha mayor cercanía incluso con, por ejemplo, la postura que tuvo respecto al ejército el presidente Felipe Calderón, de lo que incluso el propio presidente quisiera creer. En ese sentido, los opuestos o los extremos se juntan y estamos viendo una paradoja. La paradoja es el presidente que iba a meter al ejército a los cuarteles, al pueblo uniformado, al pueblo bueno, a los cuarteles, pues parece que hoy lo está sacando más allá de los cuarteles a instalarse como parte de las instituciones y de la gestión de nuestro gobierno. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla ese tema, si se concreta o no, pero por lo pronto valdría la pena dedicarle un tiempo, por lo inusual, por supuesto, aunque al mismo tiempo ya no termina de sorprender. Gracias, Claudio. Muchas gracias, muy buen domingo. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias. Y un último apunte, es muy sorpresivo que el presidente haga esto con un ejército al cual dijo que quería desaparecer si de él dependiera. Así es. Gracias, Javier. Gracias a ustedes, buen día. Gracias a los tres. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en la Agenda Pública.